Saludos a todos. En este video aprenderemos el proceso de ensamblaje del RIK en CKD hasta CBU. Consulte siempre la hoja de proceso de CKD a CBU antes de comenzar. Use un cúter o bisturí para quitar la envoltura plástica. Retire todo el embalaje de todos los lados. Afloje los tornillos del soporte del tambor con un dado de 16 milímetros y ayúdese con una matraca Orachi. Afloje el tornillo del brazo de suspensión con una llave fija española o boca abierta y una llave de estrías o boca cerrada, ambas de 22 milímetros. Retire el tornillo. Separe el brazo de arrastre del marco. Inserte el tornillo y enrosque un poco la tuerca. Vuelva a enroscar las tuercas y arandelas del tambor de la rueda. Siga el mismo procedimiento para el lado opuesto. Afloje los tornillos del marco con una llave de estrías y una llave española, ambas de 10 milímetros. Afloje los tornillos de la placa de montaje del motor con una llave de estrías y una matraca con dado, ambos de 10 milímetros.
Afloje los tornillos del marco de montaje del enfriador de aceite con una llave de estrías y una matraca con dado de 12 milímetros. Afloje los tornillos del marco con una llave de estrías y una llave española, ambas de 10 milímetros. Separe el conjunto del motor del vehículo con mucho cuidado de no lastimar los ductos del enfriador de aceite. Afloje el tornillo con una matraca con dado de 12 milímetros. Retire la protección del plástico poliburbujas. Afloje los tornillos de montaje del marco con una llave de estrías de 10 milímetros. Del mismo modo, afloje los tornillos de montaje del marco con una llave de estrías de 10 milímetros. Afloje los tornillos del soporte del parabrisas con una llave estrías de 10 milímetros. Del mismo modo, afloje los tornillos de montaje del marco con una llave de estrías de 10 milímetros. Afloje los elementos de fijación del soporte de montaje de la columna de dirección con una llave de estrías y una llave española, ambas de 10 milímetros.
Afloje los tornillos de sujeción del marco de la carpa con una matraca con dado de 10 milímetros. Afloje los tornillos de sujeción de las llantas con rin utilizando una matraca con dado de 13 milímetros. Retirar las llantas. Levante con mucho cuidado entre dos personas el marco de embalaje y sepárelo. Levante con cuidado y retire la columna de dirección. Levante y separe los tubos del marco de la carpa. Retire con cuidado el parabrisas. Retire el plástico poliburbujas. Cortar los unchos plásticos o fleje con un cúter. Afloje los tornillos del soporte de sujeción del asiento con una llave de estrías de 12 milímetros. Separe el asiento del vehículo. Retire las cajas de material y accesorios.
Levante y apoye el vehículo en el soporte desde la parte trasera. Asegúrese de poner los soportes en la posición correcta en ambos lados. Levante y apoye el vehículo en el soporte desde el lado frontal. Asegúrese de poner el soporte en la posición correcta. Afloje el marco de montaje trasero del chasis con una matraca con dado de 10 milímetros. Afloje el marco de montaje trasero del soporte con una llave de 12 milímetros con mango en T. Retire con mucho cuidado el marco de embalaje trasero. Retire los tornillos de sujeción del marco de soporte del chasis con una matraca con dado de 10 milímetros. Afloje los tornillos de fijación del cuerpo con una llave de estrías de 10 milímetros y apóyese con una llave española de 10 milímetros. Afloje los tornillos de fijación del cuerpo con una matraca y un dado de 13 milímetros y una llave española de 13 milímetros. Afloje los tornillos de fijación de la carrocería con una matraca con dado de 10 milímetros. Utilizando la llave, retire el tapón del tanque de combustible. Con un desarmador punta Phillips retire 2 tornillos. Con un desarmador punta Phillips retire 2 tornillos.
Levante con sumo cuidado la carrocería y sepárela del vehículo. Retire los tornillos de montaje del tablero con un destornillador de cabeza Phillips. Retire los tornillos del elemento central con una llave de 8 milímetros con mango en T. Retire el tablero completo. Retire el tapete del piso de la cabina del conductor. Inserte el cable auxiliar o guía a través de la caja del chasis. Ahora, ata los dos cables de cambios, un cable del acelerador y un cable del embrague con el cable auxiliar usando cinta. Introduzca los cables y tire de ellos por la parte trasera. Corta la cinta con un cúter. Enrute los cables como se muestra. Enrute los cables como se muestra.
Ahora, inserte el cable del estrangulador a través del elemento central del tablero. Ate el cable del estrangulador con el cable auxiliar con cinta adhesiva. Inserte el cable y tire desde la parte trasera. Ahora, ate la instalación eléctrica trasera con el cable adicional. Tire de la instalación eléctrica de cables con el cable auxiliar. Ahora, corte la cinta con un cúter con mucho cuidado. Fije los cables de instalación eléctrica trasera en todas las abrazaderas provistas en el chasis, así como se muestra.
Ahora, coloque la instalación eléctrica delantera. Una los conectores de la instalación eléctrica de cables delanteros y traseros. Enrute adecuadamente la instalación eléctrica como se muestra. Retire el ojal de caucho del domo e insértelo en el cable del pito o claxon. Tire del conector del cableado del pito en el lado exterior y fije el ojal de caucho en la cúpula. Continúe enrutando la instalación eléctrica en las abrazaderas provistas en el chasis, así como se muestra. Ahora, instale la caja de fusibles con el soporte de montaje, utilizando una llave española de 8 mm y una llave de 8 mm con mango en T. Coloque el relé de intermitentes en el mismo soporte. Fije el soporte al chasis con una llave de 8 mm con mango en T. Afloje los tornillos del soporte del regulador con una llave de 8 mm con mango en T.
Apriete los tornillos al soporte del regulador, el condensador del lado derecho y del lado izquierdo a los cables de tierra utilizando un dado de 8 milímetros. Conecte los conectores de la unidad regulador y el relé con la instalación eléctrica. Ahora, sujete el soporte de la caja de relés con el chasis utilizando una llave en T y dado largo de 10 milímetros. Con una llave en T y dado largo de 10 milímetros, fije la caja de relés al soporte. Una el relé de siena con el chasis y apriete los tornillos con una llave en T y dado largo de 10 milímetros. Desenrosque la tuerca del relé de siena con una llave española de 10 milímetros. A continuación, conecte el borne positivo de la batería y apriete la tuerca con una llave española de 10 milímetros. Con la ayuda de una llave en T y un dade de 10 milímetros, fije el soporte de la lámpara del compartimento del motor al chasis. Instale la lámpara del compartimento del motor a la instalación eléctrica.
Con ayuda de un destornillador de punta plana, apriete el tornillo. Monte la lámpara en el soporte. Utilice un destornillador Phillips para apretar los tornillos. Acomode la tapa de la lámpara. Inserte los tornillos de fijación y apriételos utilizando el destornillador de cabeza Phillips. Fije el tubo de la manguera de freno trasero derecho e izquierdo. Apriete las tuercas utilizando llaves españolas de 15 mm y 17 mm. Repita los mismos pasos para el lado opuesto. Utilizando el perno y su tuerca, ensamble el brazo de arrastre con el chasis como se muestra. Para apretar la tuerca, utilice una llave de estrías de 22 mm y una llave española de 22 mm.
Afloje y retire los tornillos del soporte de la bomba de combustible con una llave de estrías acodada de 10 milímetros. Sujete la bomba de combustible al soporte utilizando una llave de estrías acodada de 10 milímetros. Una el conector de la bomba de combustible con la instalación eléctrica. Realizar la conexión del conector del relé de 100A. Extraiga el casquillo de goma superior y la arandela de retención, así como ambas tuercas del amortiguador trasero. Monte el amortiguador trasero y el muelle en el chasis y coloque el casquillo de goma superior junto con la arandela de retención y la tuerca. Utilice una llave de 17 milímetros para apretar la tuerca. Ponga el perno de bloqueo y la tuerca entre el brazo de arrastre y el amortiguador trasero. Sostenga la tuerca con una llave española de 19 milímetros y apriete el tornillo con una llave de estrías acodada de 19 milímetros. Vuelva a apretar las dos tuercas del amortiguador por separado utilizando una llave española de 17 milímetros. Siga el mismo procedimiento para el lado opuesto. Inserte el tornillo hueco bajo con dos arandelas de cobre. Apriete el perno con una llave española de 14 milímetros.
Siga el mismo procedimiento para el lado opuesto. Coloque el espaciador. Y enseguida coloque el resorte. Instale la palanca RC. Monte la arandela plana. Inserte la chaveta y asegúrela con el alicate. Sujete el resorte de retorno con la palanca RC y el cable de control de reversa. Sujete el cable de control de reversa al chasis y apriete la tuerca del cable con el soporte usando una llave española de 8 milímetros. Fije la perilla sobre la palanca de control de reversa RC. Monte la palanca del freno de mano al chasis. Inserte los tornillos de anclaje. Con una matraca y un dado de 10 milímetros apriete el tornillo y con una llave española de 10 milímetros sujete la tuerca en la parte inferior. Desenrosque las 4 tuercas del tambor con una matraca y un dado de 16 milímetros. Introduzca el cable del freno de mano dentro de la placa de freno. Gradúe el cable del freno utilizando el destornillador de punta plana. Ahora, introduzca la copa de retención del resorte utilizando un alicate. Coloque el tambor nuevamente. Sujete en toda su ruta el cable del freno de mano con los ganchos al chasis como se ilustra. En la parte inferior de la palanca de freno de mano, sujete los cables como se muestra.
Apriete las tuercas de ajuste de los cables con una llave española de 12 milímetros. Coloque el tornillo, el conector de caucho y el casquillo al chasis para el soporte del motor. Coloque el conector de caucho, la parte superior del casquillo y la tuerca en el chasis para el montaje del motor. Inserte la tuerca. Apriete la tuerca con la llave de estrías acodada de 16 milímetros y sujete el tornillo en la parte inferior con una llave de estrías de 14 milímetros. Sujete el amortiguador de caucho al chasis e introduzca 2 tornillos. Enrosque ligeramente tuercas a los tornillos en la parte inferior. Sostenga la tuerca con una llave española de 10 milímetros y apriete el tornillo con una matraca y un dado largo de 10 milímetros. Libere el motor del marco y la placa de soporte. Utilizando una llave española de 13 milímetros, sujete el tornillo y afloje la tuerca con una llave de estrías acodada de 13 milímetros. Con una llave de estrías acodada de 16 milímetros, afloje el tornillo de la placa de soporte del motor. Despegue el marco y la placa de soporte del motor. Apoye el motor sobre un soporte. Inserte el tornillo de sujeción del motor en el orificio que queda en el travesaño. Atornille el travesaño con el motor. Inserte la arandela plana, la arandela de presión y la tuerca. Con mucho cuidado, levante el motor y coloque el travesaño sobre los amortiguadores de caucho. Inserte la arandela plana, la arandela de presión y la tuerca en el espárrago roscado.
Apriete la tuerca con una llave de estrías acodada de 16 milímetros. Inserte el tornillo. Siga el mismo procedimiento en el lado opuesto. Apriete el tornillo con una matraca con dado de 12 milímetros. Use una llave abierta de 16 milímetros para sujetar el tornillo de montaje del motor y use una llave de estrella de 16 milímetros para apretar la tuerca. Afloje los elementos de fijación del soporte del ventilador del enfriador de aceite con una llave de estrella de 12 milímetros. Fije el soporte del ventilador del enfriador de aceite con el chasis. Apriete los 3 tornillos con una matraca con dado de 12 milímetros. Afloje las fijaciones del amortiguador con una llave abierta de 17 milímetros. Inserte el bloque deslizante en el eje de la hélice, lado del motor y lado de la rueda. Afloje el tornillo de bloqueo y la tuerca entre el brazo de suspensión y el amortiguador trasero con una llave de 19 milímetros. Ahora, aplique grasa en el amortiguador, lado de la rueda, 13 milímetros, e insértelo dentro de la copa de flecha. De mismo modo, aplique grasa en el amortiguador, lado del motor, 9 milímetros, e insértelo dentro de la copa del manguito. Fije el eje de la hélice dentro de ambas copas del manguito. Levante el tambor e inserte el tornillo de bloqueo y la tuerca entre el brazo de arrastre y el amortiguador trasero. Sujete la tuerca con una llave de 19 milímetros y apriete el tornillo con una llave de 19 milímetros.
grasa dentro de la copa del manguito en ambos lados. Ahora, fije el lado de la rueda del fuelle sobre la copa del manguito y fije la abrazadera grande sobre el fuelle. Apriete la abrazadera con un destornillador de punta plana. Ahora, apriete el clip con un destornillador de cabeza ranurada. Fije el fuelle, lado del motor sobre la copa del manguito. Ahora, fije la abrazadera del fuelle sobre el lado del motor del fuelle con una herramienta especial. Fijar el refuerzo para TMC y fijación del pedal de freno. Fije el conjunto TMC con el chasis. Inserte 2 tornillos y 2 arandelas de presión. Apriete los tornillos de montaje del TMC con una llave de 17 milímetros. Inserte el tornillo banjo y 2 arandelas de cobre entre los frenos centrales Bundy, el tubo del freno delantero y el TMC. Apriete el tornillo banjo con una llave de estrella de 14 milímetros. Fije el resorte del pedal de freno con el pedal de freno. Fije el soporte de montaje del interruptor de freno. Inserte el tornillo de montaje del pedal de freno.
Apriételo con una llave abierta de 24 milímetros. Ahora, inserte la chaveta dentro del pasador con unos alicates. Fije el pasador, junto con 2 arandelas planas con el TMC. Monte el tubo flexible delantero por el ojal frontal pasacables del vehículo. Inserte el tornillo banjo y 2 arandelas de cobre y fije la manguera delantera con el TMC. Apriete el tornillo banjo con una llave abierta de 14 milímetros. Fije el interruptor de freno con el soporte y ajuste la tuerca en la forma necesaria con una llave abierta de 16 milímetros. Ahora, fije la moldura de goma con el faro. Fije el faro con el frente de la carrocería. Inserte los tornillos de montaje del faro. Apriételos con una llave de estrella de 10 milímetros. Fije el guardabarros en la columna de dirección. Fije los tornillos del guardabarros. Apriete los tornillos de montaje del guardabarros. Asegurar la placa de soporte. Utilice
Utilice una llave de 10 milímetros para apretar los tornillos. Fije la lodera guardabarros y apriete el tornillo con una llave de 10 milímetros. Aplique grasa en la jaula de bola sólida inferior. Monte la columna de dirección. Coloque la jaula de bola sólida superior. Inserte el cojinete del asiento superior. Coloque la arandela de tope. Enrosque ligeramente la tuerca de dirección. Utilice una herramienta especial para apretar la tuerca. De torque a la tuerca. Aplique a la tuerca torque de 5 a 7 kilogramos. Metro. Verifique el libre movimiento de la columna de dirección.